Luis Videgaray, secretario de Hacienda, muchísimas gracias por tomar la llamada antes que nada. Mari Carmen, me da mucho gusto saludarte a ti, a Pepe, Marco y al auditorio. Y déjame decirte que la Secretaría de Hacienda, por supuesto, se congratula, celebramos el anuncio que ha hecho la Canaero con respecto a la emisión de facturas electrónicas. Nos parece que es la respuesta que esperan los contribuyentes y felicitamos a la Canaero por esta decisión. No, sí, y además hay dos buenas hoy, de buena parte de ustedes y del SAT, la de las facturas electrónicas, que aquí en este programa le hemos impulsado muchísimo, denunciamos a todas las empresas que no hacen facturas, y la otra es la reducción de la importación de autos usados, importados ilegalmente, de 67%. Hay que reconocer las cosas cuando va bien, y creo que esta, Luis, son dos muy buenas noticias. La otra es la inflación, pero a ver, cuéntanos. Sin duda es una muy buena noticia la reducción de la inflación, Mari Carmen, porque cuando la inflación es baja, cuando los precios no suben, al final de cuentas eso beneficia el bolsillo de las familias mexicanas. Y lo que estamos observando en este dato, que como lo expresó el INEGI temprano en la mañana, es 2.88% la inflación anualizada del mes de mayo, es la más baja desde que se tiene registro mensual en 1970. La última vez que México tuvo una cifra anual de esta magnitud fue en 1968, hace 47 años. Entonces, estamos hablando de que en México se ha alcanzado una inflación baja. Esto tiene que ver, por supuesto, con un gran trabajo del Banco de México, que tiene en el ejercicio de su autonomía y de lo que le ordena la Constitución una enorme credibilidad en México y en el mundo, y también tiene que ver con que se están reflejando ya en el bolsillo de los mexicanos algunos de los efectos de las reformas, por ejemplo, la reducción de los costos de la telefonía, la reducción del precio de la luz, el que ya los precios ni del diésel, ni de la gasolina, ni del gas LP están subiendo todos los meses. Eso también tiene un efecto muy positivo en la formación de precios que afecta a la inflación e, insisto, el bolsillo de los mexicanos. Luis, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Marco, muy buenas noches. Luis, otro dato que no es del sector gubernamental, es del sector privado, pero de alguna manera tiene que ver, es el que da a conocer hoy la ANTAD. Suben 7.4% las ventas de ANTAD en mayo, una tendencia que ya se está consolidando en la recuperación del consumo. ¿De qué manera lo observas tú desde la Secretaría de Hacienda? Primero que nada, es una magnífica noticia. Quiere decir que la capacidad de compra de los consumidores mexicanos, el ingreso disponible de las familias mexicanas está mejorando, está aumentando, y eso se refleja en una mayor cantidad de ventas de los establecimientos de autoservicio y las tiendas departamentales en todo el país. La cifra que hoy adelantada es una cifra muy positiva y creo que tiene que ver precisamente con un buen desempeño del mercado laboral, donde está creciendo la creación de empleo, está disminuyendo el desempleo, y también con lo que comentábamos hace un momento, la disminución de la inflación, que resulta en mayor poder adquisitivo. Este dato es muy consistente, por ejemplo, con lo que ha pasado con la venta de automóviles en estos primeros 5 meses del año, que tenemos un incremento histórico de más de 20% en la venta de automóviles. En resumen, si las ventas de automóviles en México están creciendo, si está creciendo lo que venden los supermercados, las tiendas departamentales, pues lo que está confirmando es que la demanda interna, el mercado interno, está adquiriendo mayor dinamismo y sin duda es un motor importante de nuestro crecimiento económico. Así es, desde luego, estamos platicando con Luis Videgaray, el secretario de Hacienda. Te saluda José Yuste. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué hubo, Pepe? Muy bien, oye Luis, cuéntanos un poco, hoy estuviste con los consejeros de Bancomer, me llamó la atención, diste datos de cómo nos vemos relativamente con otros países en el tema de depreciación de monedas, por ejemplo, respecto de Brasil, Colombia, Turquía, en fin. Cuéntanos un poco lo que planteaste ahí. Lo que estamos viendo en todo el mundo es que el dólar estadounidense se está apreciando frente al resto de las monedas, y eso tiene mucho que ver con que la política monetaria en Estados Unidos pronto regresará a la normalidad y por lo tanto se espera un incremento en las tasas de interés. Esto ha generado un alza del valor del dólar frente a todas las monedas, incluyendo el peso mexicano. ¿Qué es lo que decíamos en la mañana en esta reunión a la que te refieres, Pepe? El peso, desde el 31 de diciembre de 2012 a la fecha, frente al dólar norteamericano se ha depreciado 21%.
Otras monedas, por ejemplo, el real brasileño se ha depreciado 51%, el peso colombiano 47%, o incluso monedas, por ejemplo, la lira turca, otra economía emergente de un tamaño comparable a la mexicana, 54%. Es decir, todas las monedas, el euro, el yen y las monedas emergentes, se han depreciado frente al dólar estadounidense, y esto tiene que ver con la normalización de la política monetaria, pero en este contexto claramente el peso mexicano ha tenido un mejor desempeño que otras monedas. ¿Esto también qué quiere decir? Que el valor del peso frente a otras monedas, incluyendo el euro, incluyendo el dólar canadiense y estas monedas que he mencionado de países emergentes, es mayor que lo que era hace un par de años. Oye, Luis, sé que eres secretario de Hacienda, nosotros es un programa económico, pero inevitable hablar del resultado de las elecciones, que ya mañana, miércoles, se tienen los resultados finales, pero a ti te va a tocar presentar un presupuesto histórico el 8 de septiembre, a más tardar este paquete, y vas a toda la parte de ingresos, la prueba exclusivamente la Cámara de Diputados. Platícanos un poco cómo lo ves más sencillo, porque todo indica que el PRI y el Partido Verde van a tener mayoría, o cómo ves tú esta nueva composición en la Cámara de Diputados. No, primero déjame decirte que más allá de como secretario de Hacienda, como mexicano, creo que debemos estar todos satisfechos, contentos de que tuvimos un proceso electoral normal, con una buena participación para una elección intermedia, mayor que en las elecciones intermedias anteriores, que se instaló y funcionó la amplísima mayoría de las casillas, el 99.8% de las casillas, y la elección una vez más refrendó que la democracia mexicana funciona, que tenemos elecciones participativas y de una gran pluralidad. Con respecto al proyecto de presupuesto de egresos para el año 2016, este se enviará a la Cámara de Diputados conforme lo manda la Constitución a más tardar el 8 de septiembre, le tocará ya a la nueva Cámara, a la nueva legislatura, a la Cámara de Diputados procesarlo, y con independencia de cómo está integrada la Cámara, Mari Carmen, le corresponde al Ejecutivo, en este caso específicamente a la Secretaría de Hacienda, entrar en un diálogo serio con todas las fuerzas políticas, y eso es lo que vamos a hacer, con independencia de cómo quede integrada la Cámara de Diputados. El presupuesto del año que entra representa retos importantes, también es una oportunidad de hacer una revisión integral del gasto público, qué es lo que funciona bien, qué es lo que podemos, donde hay oportunidades de tener economías, pero es sin duda un presupuesto que tendrá características distintas a los presupuestos anteriores, y habremos como lo hemos hecho siempre frente al Poder Legislativo, como se ha logrado la negociación para las reformas estructurales, este no será la excepción. Trabajaremos con absoluta apertura y con voluntad de diálogo con todas y cada una de las fuerzas políticas, con independencia de cuál sea la integración específica de la próxima Cámara de Diputados. Luis, en cuanto al contexto internacional, la preocupación mundial tiene que ver con la normalización de la política monetaria de Estados Unidos. La Reserva Federal en algún momento va a tomar la decisión de elevar las tasas de interés. ¿Qué tan preparado está México? ¿Qué tan preparada está la economía mexicana para esto que se anticipa podría ser un episodio de volatilidad intensa? No, sin duda la normalización de la política monetaria va a ocurrir. No podemos saber, nadie sabe exactamente cuándo ni cómo, pero esto es algo que va a ocurrir y tenemos que estar preparados. Va a haber volatilidad en los mercados internacionales, particularmente en los mercados emergentes, pero creo que México es una de las naciones que mejor se ha preparado para enfrentar este episodio a través de un manejo macroeconómico prudente y responsable, y con una agenda clara de transformación estructural. Debo decir, Marco, que el hecho de que se normalice la política monetaria en Estados Unidos y que eventualmente suban las tasas de interés, claramente conlleva una noticia muy positiva para México. Quiere decir que la recuperación de la economía de Estados Unidos se ha consolidado al grado tal que la Reserva Federal considera que ya hay condiciones para elevar las tasas de interés, y dada la interacción que tiene nuestra plataforma productiva con los Estados Unidos, el 80% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos. Sin duda, el que la economía norteamericana se recupere es una buena noticia para México, aún conlleva la volatilidad que inevitablemente va a llevar y que vamos a vivir en México. Creo que estamos, insisto, mejor preparados que otras economías. Tenemos una diferenciación relevante, y vamos a pasar
pasar por este episodio, pero insisto, es fundamentalmente una buena noticia para México. Así es, pues Luis Videgaray, secretario de Hacienda, muchas gracias por estar con nosotros, Luis. Gracias, Luis. Marco, Pepe, Mari Carmen, me da mucho gusto saludarles. Un abrazo. Gracias. Gracias, hasta luego.